bendición. Gloria a Dios. Le quiero poner una canción ahora, si me lo puede, si está preparada. Hay una canción, hermano, que me gustaría poner antes de empezar la reunión. Habla acerca de la palabra que quiero compartirles en este día. Me gustaría que algunos la han escuchado, a lo mejor. Se llama Dios háblame. Y este autor, ¿no es cierto?, habla de la importancia de que él necesita la voz de Dios en su vida y lo que él necesita que Dios esté hablando a su corazón, ¿no es cierto? Y con respecto a este tema que vamos a charlar hoy, miren lo que dice esta canción. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. Continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal,
háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Amén. ¿Qué les parece, hermano? Muy linda la letra, me pareció muy linda porque habla de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. A veces, hermano, pasamos por la vida cristiana o pasamos nuestros días delante del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de cómo Dios corrige nuestra vida, cómo Dios nos disciplina. Y a mí me gusta cómo el autor dice, corrígeme, Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos escapar de la disciplina de Dios en vez de ser corregidos por el Señor? ¿Cuántas veces cuando somos corregidos por el Señor, en vez de aprovechar la corrección, nos apartamos de los caminos del Señor? Y eso es lo que más toca mi corazón. Este deseo del autor de la canción era que Dios lo corrija, que si él ha estado en un camino incorrecto, que Dios lo haga volver, que si la fama le había hecho mal, que Dios le hable a su corazón y que él pueda volver a Dios. A veces, hermanos, necesitamos ese toque del Señor en nuestra vida para que nos corrija y nos enderece. Y ¿sabe qué? Así como cuando hay dos formas de discipular a una persona. Hay dos áreas donde se hace un discipulado. Cuando usted discipula a alguien o cuando usted enseña a sus hijos, porque la disciplina no está solamente en el camino del Señor, sino también a lo largo de la vida, en la casa, en el trabajo, en todos lados existen órdenes que deben ser cumplidas. Y por ejemplo, hermano, cuando usted está discipulando a alguien, tiene que formarlo y disciplinarlo. Son dos cosas. Formación es enseñanza, hay que enseñar a la persona. Pero cuando nosotros como hijos de Dios no entramos por la vara de la enseñanza, el Señor nos hace entrar por la vara de la corrección. ¿Cuántos sabían, amén, hermano, eso? ¿Por qué? Porque es como la profesora de matemática. Cuando usted está aprendiendo un curso de matemática, la profesora le explica, 2 más 2 son 4, la aritmética, le enseña todo, le forma toda la teoría, pero después le da un examen y le hace pasar. Resuelvan este ejercicio. Y cuando lo hicieron mal, ¿qué es lo que hace la profesora? Corrige. Es parte de la enseñanza. Es decir, no, te equivocaste acá, tendrías que haber sumado de esta manera. La profesora, la parte de la tarea de un docente es corregir. Justo tenemos a Cecilia, que ella es docente. ¿O no que es así? Te debes pasar la vida corrigiendo, ¿no? O sea, no todo es corregir, también hay que enseñar, pero de pronto uno no puede corregir si no ha dado la clase. Entonces, se da la clase, se enseña, pero después se espera que la persona haya entendido y asimilado eso que se le ha enseñado. Y así a veces, hermano, Dios nos enseña vez tras vez lecciones en la vida, nos enseña cosas, pero pareciera que no entendemos nosotros. Entonces Dios tiene que traer la disciplina a nuestra vida, y esto no es solamente que lo hace Dios, esto por ejemplo lo hacen en un trabajo, cuando nos están enseñando el trabajo, enseguida, cuando nosotros no aceptamos la disciplina a lo largo de todos los órdenes de nuestra vida, no queremos que nuestros jefes nos corrijan, no queremos que nuestros padres nos enseñen nada, empezamos a tener problemas en la vida, empezamos a tener problemas, hermanos, y por decir, tienen problemas en todos los trabajos, pero es porque la persona no ha entrado en la disciplina del Señor, en esa parte de la formación que Dios nos exige, aprender de sus caminos, de su palabra. Ahí es donde entramos, hermano. Y yo no quiero que
que en esta noche nosotros nos sientamos condenados, porque el único que condena es el Señor, el único juez es el Señor. Pero hermanos, si nosotros como iglesia no enseñamos esto de parte de la palabra de Dios, vamos a tener una sociedad que no valora la disciplina. Y miren lo que dice el versículo de la palabra de Dios, porque disciplina es eso, hermano, corregir, enderezar. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. A veces, hermano, cuando Dios quiere corregir nuestra vida, enderezar nuestra vida, la menospreciamos, dice la Biblia. Y es el que menosprecia tiene poco entendimiento. Pero el que dice, el que la tiene poco, menosprecia su alma también. Porque en la vida nosotros aprendemos en base a la enseñanza que nos da y en base a correcciones que recibimos. Así es el ser humano. No hay otra manera, no hay otra forma, no existe otro método. Dios, a través de la enseñanza y la corrección, endereza nuestra vida y podemos aprender. ¿Cómo hace usted con sus hijos? De la misma forma, enseña y corrige. Saben, a mí me gustó lo que dijo una vez, hace poco yo le contaba a mis padres, había dado vuelta un video que para el Día del Padre, que se imitaba a Minguito, y él decía una frase que a mí me gustaba, que decía: una cosa es ser un padre bueno, y otra cosa es ser un buen padre. Yo a veces lo llevaba y decía, no, a veces los padres buenos son los que te permiten todo. No, son re buenos, vos podés hacer cualquier cosa, que todo te va a dejar, nunca te va a disciplinar, todo está bien, todo está permitido, todo se puede hacer. Son padres, como dicen ahora, como es que dicen, no, yo con mi hijo soy amigo de mi hijo, yo soy el padre más cool que hay, más no sé cómo dicen esa expresión que no me sale ahora, como que así son todos con los hijos, no sé cómo se dice la palabra. No me sale. Sí, son todos copados, son todos, como no me sale la palabra, pero ellos dicen una palabra. Yo con mi hijo son todos así. Y esos son padres buenos, que está todo bien, está todo bárbaro, podemos hacer de todo, pero no son buenos padres, porque los hijos también necesitan corrección en la vida. Y nosotros como cristianos también necesitamos corrección, hermano querido. ¿O no es así? ¿O vamos a decir que no nos equivocamos nosotros en la vida cristiana? Nadie es tan propenso a no cometer errores, aunque tengamos pocos o muchos años de cristiano, siempre cometemos errores, y la corrección viene para traer a nosotros entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no queremos, hermano, ser solamente pastores buenos, sino que ser buenos pastores. Y eso Dios nos lleva, hermano, ¿a qué? A poder tener sabiduría de Dios para enseñar la palabra, pero para que en el proceso de discipulado con la iglesia sepamos corregir con gracia de Dios, no maltratando a la gente ni nada, pero sí corregir con la gracia del Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque hemos visto que la disciplina, cuando no se aplica en el pueblo de Dios, la gente se pierde. Es más, si un pastor no te disciplina porque no te ama, no te quiere. Si nunca te confronta, nunca te dice las cosas, ¿no es cierto? Es porque no te quiere. Porque el que te ama te va a buscar corregir. Ahora, lo importante es dejarse corregir. Porque, hermanos, alguna vez contó un pastor un testimonio, un pastor muy famoso, muy conocido, tiene una iglesia muy grande ahora. Y en su momento vino un senador a congregarse a la iglesia. Una persona muy importante, muy conocida. Entonces él lo habló, lo llamó a la oficina y dijo: mirá, yo te quiero decir una cosa. Y dice: vos sos una persona muy importante, hasta podés ser mayor que yo en las leyes. Pero si vos estás en nuestra iglesia, si vos estás congregando, lo que yo te pido es que te dejes pastorear, le dijo. Y a mí me impactó porque dijo: ¿por qué le dijo estas cosas? Claro, que te dejes pastorear. Porque el hecho de que vos seas una persona importante no te quita que el pastor no te pueda corregir o no te pueda pastorear. Porque si no, si nosotros como pastor hacemos la vista gorda, no, porque el senador, o viene un jugador de fútbol, o imagínense, hermano, que se congrega un famoso con nosotros, porque en Buenos Aires hay iglesias donde se congregan famosos. En Buenos Aires empezaron a convertirse muchos famosos. ¿Y qué hace el pastor? No, porque es famoso, no le vamos a corregir, porque bueno, no, entonces no le vamos a enseñar la palabra como es. Hermano, hay un tiempo donde se deja a la persona, pero si la persona entra en un proceso de discipulado, la obligación de un buen pastor, la obligación de un buen mentor, de un buen líder, de un buen padre, es, hermano, enseñar, pero también
corregir en la palabra del Señor y corregir los caminos torcidos. Por eso me gustaba esta canción cuando él decía, corrígeme, Señor. Cuán lindo es encontrar hermanos dispuestos a ser corregidos por el Señor, porque eso hace bien. Miren el otro versículo lo que dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, yo me acuerdo de eso, cuando nuestros padres nos criaban a nosotros en los caminos de Dios. Yo me crié en la iglesia, gracias a Dios. Hermano, he recibido unos buenos bifes, gloria a Dios. Pero salí bueno, gracias a Dios. No, hermano, con errores, todo, pero nos han criado en la disciplina del Señor. Es decir, las cosas que no estaban bien se tenían que corregir en el Señor. Y una vez se hace mal las cosas y recibe la corrección del Señor, bueno, pero hermano, el arrepentimiento para eso es claro, es clave, hermano, es clave. Si una persona se arrepiente, evita el castigo de Dios porque se está arrepintiendo, acepta la disciplina, acepta la corrección. Amén. Por eso dice la Biblia, Padre, no sean tan blandos con los hijos, enseñen en la palabra todo, pero críanlo en la disciplina y amonestación del Señor. Hay padres que no amonestan a sus hijos. Dice la Biblia que Elí tenía hijos y los hijos de Elí estaban prostituyéndose en el templo, acostándose con todas las mujeres, haciendo perversiones, y el padre no hacía nada, hermano. Entonces dice la Biblia que lo amonestemos. No, ese camino por donde vas te va a llevar a la perdición. La palabra de Dios dice que el camino que vos seguís no es el correcto, y etcétera, etcétera. Dios dice esto, amonestar lo que va a venir si la persona no entra en la voluntad del Señor, en la disciplina, en la corrección. ¿Cuántos padres tienen miedo de que sus hijos se enojen y por eso no lo amonestan, no lo disciplinan? No, que se va a ir de la casa, hoy los chicos están muy rebeldes, que golpea la puerta. Y bueno, hermano, es tiempo de que empecemos a orar y empecemos a ver la disciplina y la corrección como algo bueno y no como algo malo que atenta contra nuestra vida, porque es voluntad de Dios que seamos corregidos. Y dice, criarlo en disciplina. Después dice el otro versículo, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Esto quiere decir que Dios es el que permite a veces las cosas que pasamos por la vida, que vieron, hermanos, cuando... Yo quiero decir una cosa, la disciplina la ejercen las autoridades, siempre es así. La ejercen los padres, la ejercen los profesores en la escuela, la ejerce un tutor, la ejerce alguien que es una autoridad en nuestra vida. Tiene la capacidad de ejercer la corrección, hermano, porque están para eso. Pero ¿qué pasa? Porque Dios utiliza los instrumentos que tiene. La disciplina viene de Dios, pero utiliza los instrumentos. Pero ¿qué sucede cuando no obedecemos a nuestros padres, cuando no obedecemos a nuestros profesores, cuando no obedecemos a nuestros superiores en el trabajo, cuando no obedecemos? Tiene que Dios intervenir. Dios tiene que decir, bueno, verdaderamente esta persona no está entrando en la disciplina mía, voy a tener que permitir ciertas cosas para que pueda empezar a entender. Es así donde Dios te saca la cobertura de ciertos lugares y empieza el enemigo a atacarte. Y empezás a vivir un montón de situaciones difíciles en tu vida y te preguntás qué pasa. Te vas de casa en casa. He conocido hijos que dicen, no, porque mi papá es el problema. Se van de la casa, se van a la casa de un tío. Se van a la casa de un tío y en la casa del tío tienen el mismo problema. Se van a la casa del hermano y tienen el mismo problema. Porque en realidad el problema está en el hijo, que no quiere aceptar la disciplina y la autoridad de los padres. Amén. O en el trabajo. Van a un trabajo y tenemos problemas. Van a otro trabajo y no duran en los trabajos. ¿Por qué, hermanos, no duran? Porque no quieren cumplir horario, no quieren aceptar a los jefes, cada vez que le cuestionan algo, no quieren. Entonces el hermano no está entrando en el orden divino de Dios. Por eso Dios va a tener que empezar a disciplinar y a permitir cosas en su vida hasta que entre en la voluntad de Dios. Es la disciplina, la corrección que Dios tiene que empezar a implementar para que el hermano entre. Y también pasa en las iglesias, hermano. Hay hermanos que fueron dolidos en una iglesia por un motivo normal, porque a lo mejor se equivocó un hermano y está bien. Pasa, hermano, suele pasar eso. Suele pasar porque eso es un problema de los seres humanos. Las relaciones interpersonales a veces suceden. Pero a veces pasa, hermano, que a veces el hermano no quiere obedecer la palabra del Señor y va a donde
le hablen, no lo corrijan. Por ejemplo, se sientan un tiempo y no quieren hacer relaciones con nadie. Van a la iglesia y no quieren juntarse con nadie para que nadie le diga nada de su pecado y su mal proceder. Entonces, cuando ya lo confrontaron un poquito, ya se van a una iglesia, a otra iglesia. Cuando a la otra iglesia lo confrontaron, ya se van a otra iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está en la iglesia, sino está en el hermano. Porque hace poquito un pastor le decía a Dios, Señor, ¿qué hago para poner la disciplina en la iglesia? Porque a veces es difícil, Señor, porque si no lo disciplinás, sale torcido. Si lo disciplinás, la gente se enoja y se va de la iglesia. Entonces Dios le dijo, mira, vos tenés que obedecer mi palabra y cumplir la palabra, le dijo Dios al pastor. Porque hay personas que el problema está en ellos, que nada les viene bien. ¿Conoce ese problema? Hay personas que nada les viene bien. Entonces, hay que tener ese cuidado, hermanos, porque nosotros tenemos que mantener la disciplina en el Señor. ¿Por qué? Porque el tener temor a que la gente se vaya es feo, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el primero que se te pone en contra es Dios. Yo le decía a los pastores, todavía charlábamos, estábamos en la casa y digo, mira, si nosotros no ponemos la corrección de la palabra en alguna situación de algún hermano, el problema lo vamos a tener nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice en la Odisea, tengo unas cosas contra ti, le dijo Dios, que tolera a esa mujer Jezabel. O sea, la iglesia toleraba. Entonces, Dios se vuelve en contra de la iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios se vuelva en contra de la iglesia, Señor de las Naciones? Nadie. O sea, Dios dice, está todo bien, pero si no disciplina, Dios es el primero que se te pone en contra. Y lo mismo con los padres. Dios es el primero que te regala un hijo hermoso, bello, pero también es una responsabilidad. Y Dios es el primero que se te pone en contra si no disciplinas a tus hijos, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo hebreo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. El otro versículo, ese dice que no hay que menospreciar, no hay que tener en poco, no hay que decir para qué me sirve, en qué suma, sino que verdaderamente la disciplina nos aporta un crecimiento espiritual. El otro versículo dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportamos la disciplina. A veces no la soportamos, hermano. No la soportamos y decimos, esto no es para mí, yo no necesito ser disciplinado. Entonces, hermano, cuando entramos en ese juego, es peligroso, hermano, porque creemos que nosotros estamos en un nivel que no necesitamos ser disciplinados. Y no es así. Todos necesitamos ser corregidos por el Señor. Hasta el mismo David decía, corrígeme de mis propios errores, ¿quién podrá ver por sus propios errores? Y David quería ser corregido. Si soportáis la disciplina, hermano, del Señor, Él va a poder tratarte como a hijo, hermano. Amén. ¿Tú quieres que Dios esté todo bien con Dios? Bueno, soporta las correcciones del Señor. Sopórtate. Bueno, como quien dice, agachar la cabeza y soportar, hermano. Amén. Y soportar la disciplina del Señor en nuestra vida, porque es para nuestro bien, como dice la canción, es para mi propio bien. Después dice el otro versículo, pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿quién escapó de la disciplina? Nadie, porque acá dice el versículo, todos fueron participantes, todos participan de la disciplina. Entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Entonces no son hijos de Dios, porque Dios al que ama va a tratar de corregir, para que aprenda y se maneje bien en los caminos de Dios. Por eso, hermano, si nos dejamos sin disciplina, vamos a ser bastardos. ¿Ustedes quieren ser un hijo bastardo, una persona que las autoridades no se preocupe por su vida? Eso es verdaderamente a los ojos de una autoridad. A veces necesitamos pasar por ese proceso, aunque es doloroso, aunque duele, es necesario. El otro versículo dice... por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, como yo decía hoy, y los venerábamos, los respetábamos, diciendo, no, nuestros padres hay que obedecerlos, porque ellos están diciendo las cosas, hay que obedecerlos. Los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, a Dios. Amén. ¿Cuántas veces
respetábamos los retos de las personas, pero cuando Dios nos reta nos molestamos, nos enojamos, cuando viene una palabra profética, cuando viene algo, ¿no es cierto?, parte de nuestro Dios, nos enojamos. Entonces es necesario aceptar la disciplina de nuestro Padre Celestial, cuanto más si obedecemos a nuestros padres terrenales. Amén. Dice Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El hecho de la disciplina es parte de la santidad de la iglesia, y Dios nos ha llamado que la iglesia sea pura y sin mancha. Cuando usted no disciplina a una persona, lo que hace es mantenerlo en pecado, mantenerlo en error, y no purifica la iglesia. La iglesia, hermano, es un conjunto de hermanos que han sido redimidos y han escapado del pecado y necesitan ser corregidos para no volver a caer y para guardar la santidad de la iglesia, la santidad que tiene que mantener la iglesia. Entonces, la disciplina, ¿cómo se mantiene la santidad? A través de la corrección y de la disciplina. Es lo que hace el Señor para que la santidad permanezca en su casa. Por eso es tarea de las autoridades mantener la santidad en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Nos hace bien, es más, dice ahí la Biblia que puede provocar tristeza. Hay gente que se puede entristecer, es cierto, pero da fruto de justicia la corrección en nuestra vida. Y la palabra es la que nos corrige, la que nos disciplina, es la luz del Evangelio, es la luz del Espíritu Santo, es la verdad de Dios la que trae a nuestra vida, dejar el pecado y disciplinarnos para poder tener justicia en nuestra vida, frutos de justicia y santidad en nuestros corazones. Es la única manera, hermanos. Si una persona no se somete al trato de Dios, no va a poder alcanzar esa santidad que desea, no va a poder alcanzar esa justicia delante de Dios. Dice también el otro versículo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este versículo yo se lo quería citar, hermano, porque para que ustedes vean los enfoques de disciplina que había en la palabra de Dios. Tenemos cómo Jesús disciplinaba, cómo disciplinaban los apóstoles y cómo era el enfoque que daban en las distintas iglesias. Hermano, había un caso en la iglesia donde era muy grave, porque Jesús enfocó la disciplina del lado interpersonal. Cuando tú tienes problemas con un hermano de la congregación, hay un proceso para la disciplina que ve a tu hermano, habla solas con tu hermano, repréndelo, dice, y si no has ganado a tu hermano, si rescata. Pero eso cuando hay un problema interpersonal, queda en lo privado. No todas las personas se enteran, queda en la privacidad de las personas el hecho ocurrido, porque no traspasa mayores, no es un hecho público. Pero cuando es un hecho público como el de este caso de la Biblia, que había tenido la mujer de su padre una cosa aberrante, era un incesto y era hecho público, dice la Biblia que Pablo lo hizo la excomunión. ¿Saben lo que es la excomunión? Muchos han hablado de parte de la Iglesia Católica y dijeron, ¿qué es eso? Es cuando se prohíbe a la entrada a la persona, que se lo reconoce como que no es del cuerpo de Cristo. Dice, este hermano no es cristiano, este hermano no. Y uno tuvieron el desacuerdo y dijeron, ¿cómo puede ser que se excomulga a un hermano en la era que estamos? Mira hasta dónde llegaba la disciplina. Estos casos es un caso grave, pero cuando la persona no se arrepiente. Si una persona se arrepiente, siempre tiene entrada a la iglesia de Cristo, siempre tiene entrada. Pero hermanos, hay personas que están entre el cuerpo de Cristo y no se arrepienten, son duras de corazón. Se les exhortó, se les aclaró, se les enseñó, se llamaron testigos y la persona no quiere cambiar, como por ejemplo este caso que estaba enojado teniendo la mujer de su padre, ¿no es cierto? Y en ese caso era incesto grave, se había que excomulgar. Entonces uno dice, ¿cómo no se toma la disciplina en serio cuando en la Biblia se llegaba a casos extremos, ¿verdad? O casos aberrantes
es que la iglesia tiene que empezar a corregir. Es eso, hermano. Corregir el pecado, trabajar con el pecado del pueblo y comenzar a corregirlo, pero que el pueblo acepte la corrección, acepte ser pastoreado, acepte ser corregido en el Señor. Ahora uno dice, bueno, ningún ser humano le gusta que le corrijan, a ningún ser humano, pero ahí está lo que habló la pastora el domingo pasado, la humildad en nuestro corazón. El arma poderosa, la humildad de decir, están para eso, Dios lo levantó para eso, para corregir y trabajar el pecado, necesitan hacer esa tarea en nuestras vidas, y por eso, hermano, es tiempo en nuestra vida que la disciplina sea parte del pueblo de Dios y el enemigo no arrebate las personas para que se vayan al mundo, para que se vayan enojadas, sino que sea un tiempo donde Dios edifique la iglesia a través de la corrección que Dios trae, hermano. ¿Había acaso que no se nombraba entre los gentiles? Quiere decir que ni los del mundo hacían tal aberración como había pasado en la iglesia. ¿O usted cree que en la iglesia no hay cosas que corregir? Como en su casa hay cosas que corregir, hermanos. Entonces, esas cosas que hay que corregir es necesario a través de la corrección de la luz de la palabra. Pero como dice la palabra de Dios, siempre con mansedumbre, siempre cuidando que el hermano sea restaurado, sea salvado, ¿verdad? Pero se hacía, hermano, esa era la disciplina de Pablo. En casos graves se hacía eso, pero en casos interpersonales simplemente se solucionaba con hablar con el hermano y terminar el problema. Y si no se solucionaba con el hermano, se buscaban testigos. Y si con esos testigos ya, bueno, el hermano no era cristiano. Pero en sí, hermano, se buscaba la solución en un problema simple. Eso era un problema simple. Pero hay distintas clases de pecado en nuestra iglesia. Para Dios son todos iguales, pero las consecuencias no son iguales. Amén. El otro versículo dice, y vosotros estáis, miren lo que le decía el pueblo. El pueblo, hace de cuenta que no pasaba nada. Vosotros estáis envanecidos, le decía. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado que en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice como que a nadie le importaba. A nadie le importaba ver el pecado en medio de ellos, en medio de su congregación o en medio de su casa. Hay padres que no le importan que sus hijos estén en pecado, lo permiten. Dice la Biblia, ustedes deberían estar lamentándose de esa situación, doliéndose de esa situación, porque somos hijos de Dios y el pecado no tiene que ser parte de nuestra iglesia y parte de nuestros hermanos. Pero sin embargo, el pueblo de Dios estaba envanecido, dice. Entonces, es tiempo de comenzar a tomarnos en serio el tema de la santidad como iglesia, tomarnos en serio el tema de nuestras casas, comenzar a criarnos en la corrección de la palabra del Señor y respetar esto que dice acá la palabra de Dios. Respetarlo a rajatabla y decir, Señor, si tu palabra aquí me está diciendo tal y tal cosa, es necesario corregirme delante de ti. Y bueno, comenzar a enmendar nuestros errores, ¿verdad? El otro versículo dice, presente en el Espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros en mi espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, le decía el apóstol Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el Espíritu Santo, que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregar a una persona a Satanás es cuando se le quita la cobertura, porque en realidad la persona cuando está en la iglesia está bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura de la protección de Dios. Pero ya cuando la persona no acepta la corrección del Señor, no acepta la disciplina del Señor, es como que su rebelión ella misma se está condenando, porque ella misma se está apartando de la comunión de los hermanos, y Satanás viene y lo agarra. Por eso dice el versículo, entregarlo a Satanás, porque ya no hay nada que hacer con ese hermano. Ya no hay nada más que hacer, ya se trató de convenir, entonces Satanás tiene autoridad sobre él. Por eso, hermano, es tiempo de que nosotros no caigamos en eso, que no pase tal grado de disciplina que decir, bueno, no, el hermano está duro, no entiende, no, sino que, hermano, nuestro corazón se ha entregado al Espíritu Santo, a la comunión con los hermanos. ¿Verdad que sí? Esto yo sé que es un tema duro, es un tema que usted dice, wow, qué fuerte, pero es necesario, hermano. Es necesario hablar estas cosas en el cuerpo de Cristo, porque nos van a ayudar a estar bien a los ojos del Señor. Y el otro, ahí termina, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Ese era el problema de permitir un poquito el pecado en nuestra vida, porque leuda toda la iglesia. ¿Saben por qué se los comulgaba en aquel tiempo los cristianos? Porque ese cristiano podía contaminar a toda la iglesia. Ustedes ven lo que es una manzana podrida, cómo pudre todo su entorno. Por eso hablamos de la mala junta y decimos, pero hoy no se practica esto. Las iglesias dejan entrar cualquiera a la iglesia y cualquiera puede estar en pecado y piensa la gente que no va a haber corrección, cuando no es así, porque la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa, afecta a todos los demás hermanos. El chisme, la murmuración, por poquito que sea, afecta a todo el cuerpo de Cristo, y si no se corrige a tiempo puede producirse como un cáncer en la familia, en la congregación, en el ambiente de trabajo, en donde quiera que estemos, en división, en pelea. Todo eso hará que el enemigo use esa situación. Limpiados pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, le decía el apóstol. Por eso él le quería explicar a los de Corintio que esas cosas pasaban cuando se permitía el pecado y le leudaba a toda la masa de la iglesia. El otro versículo decía, yo sigo del versículo 8, así que celebremos, bueno, ahí está bien, no hace falta leer ese versículo porque explica todo el pasaje, pero es necesario, hermano, que entendamos este concepto. Dice, hermano, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Mire la disciplina que el apóstol Pablo aplicaba. Le enseñaba a la gente a no contaminarse. Y uno dice, bueno, pero no han enseñado. Inclusive, hermano, yo he escuchado predicadores y pastores y yo me crié con esa cría. ¿Cuánto han escuchado? No voy a decir el nombre porque, bueno, no es mi intención, ¿no es cierto? Yo sé que él lo hacía en un ambiente de chiste y todo, pero no es mi intención avergonzar. Pero yo me crié en esa cultura donde decían que el pastor era malo, era duro, qué sé yo, y siempre se hacían chistes, y un predicador hacía un chiste y decía, comé la sopa, porque si no comé la sopa lo voy a llamar al pastor. Como que el pastor era un ogro, alguien que te iba a retar. Pero hermano, entonces uno se crió con la idea de que el pastor no podía hacer eso porque estaba mal, que tenía que ser bueno, que tenía que ser siempre amable, siempre con la gente amable. Y entonces nos criamos con un concepto de los dos extremos. El pastor completamente ogro, negativo, o el pastor, como yo decía, demasiado permisivo. Entonces yo creo que tenemos que llegar al equilibrio, hermano, donde nosotros podamos, como pastores, instruir al pueblo y no permitir que leude el pecado en la congregación, que leude. Y los fornicarios, Pablo lo vemos seguro en lo que afirma. Es más, aconsejando a los hermanos, tal hermano se le ha hablado, pero no es fornicario, pero no se quiere arrepentir. Y bueno, lo amamos en el Señor, lo bendecimos, estamos con Él, lo apoyamos, pero te vas a contaminar. Te vas a contaminar. Por eso dice, no, pero pastor, esto parece una secta, no quiere. No, hermano, no es por eso, sino porque el hecho, hermano, de que juntarse a practicar y continuamente estar con ellos lleva a la práctica del pecado de muchos hermanos. Son débiles, hermano. Es un mandamiento bíblico que el apóstol implementaba en aquel tiempo. Y es duro. Imagínense que hayan dicho, me imagino en ese tiempo, ¿por qué no se junta con tal hermano? No, lo que pasa es que el apóstol Pablo dijo que no nos juntemos con aquel. Yo me imagino, qué locura habrá sido, ¿no? Qué feo habrá sido en ese tiempo, ¿no? Me imagino, no, entonces, no, que el pastor nos dijo que aquel hermano tengamos cuidado, porque y parece, lo veíamos como malo, como que el pastor estaba en contra de tal persona o el apóstol estaba en contra de tal. No, es que quería cuidar la congregación. Y había hermanos que nosotros a veces no sabemos, pero vienen con un espíritu de división a la iglesia, vienen con espíritu de traer contienda entre los hermanos, y es necesario discernir en el espíritu, discernir y confiar que las autoridades están para corregir y no para traer maldición a los hermanos y no para tener en enojo a nadie, sino simplemente corregir el pueblo del Señor para la bendición de todos. Amén, hermano. Y el otro versículo, para hacerlo rapidito, ese no, el otro se lo pasamos a eso, sí, rápidamente podemos avanzar. Es el versículo que yo le decía, ya se los dije, así que no lo vamos a leer, que habla de que Cristo quiere una iglesia pura y sin mancha. Me interesa el versículo de Tito, si lo tenés para pasarlo más adelante. Hay un versículo de Tito o Tesalonicenses, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación,
Deséchalo, decía el apóstol Pablo. Y a mí me impactaba, mire, estamos leyendo juntos lo que dice la palabra. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué le pasa al apóstol Pablo? ¿Se le salió la cabeza? Hermano, el apóstol amonestaba a la gente. Decía, hermano, esto. Pero había gente que seguía lo mismo. Seguía las divisiones, seguía metiendo división en la iglesia. Y los pastores, hay un dolor de cabeza, hermano. Y hay a veces que los pastores son más buenos que Dios. Porque se ponen mal, los pastores están estresados porque ven esas situaciones. Vemos pastores de muchas iglesias que tienen problemas porque hermanos que hacen división en la grey, hacen división en el pueblo, y dicen, no, que hermano, que vamos con aquel, se divide el pueblo, cuando la Biblia dice amonestados y pongan. Yo conozco una hermana que en su empresa, hermano, tenía un problema y Dios le habló y le dijo, tenés que tomar autoridad, tenés que tomar la autoridad si vos sos la que está. Tenés que tomar autoridad. Y bueno, a veces lo que hace falta, hermano, es tomar la autoridad de Cristo para poder corregir eso y que salga edificada la iglesia. Mire cómo el apóstol lo hacía. En Tesalonicenses dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de estas cartas, a este señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mire qué terrible, hermano. Parece algo militar. Uno lo lee y dice, parece algo militar, parece algo que no se aplica a nuestros días. Pero yo me pregunto, hermano, ¿hasta qué punto nos tomamos en serio nosotros, verdad, la santidad de la iglesia, la corrección en la iglesia? ¿Hasta qué punto nos tomamos en serio y decimos, verdaderamente esto es un disparate o tiene algo de lógica, tiene algo de razón, tiene un objetivo por el cual el apóstol lo estaba diciendo? Hay casos, hermanos, donde hay hermanos que están en un nivel de desobediencia tan fuerte o tan terrible en una situación particular que es necesario llegar a este caso. Son los menos, todo lo que querramos, pero muchas veces tratamos de evitar a estos procedimientos, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a llegar. Por eso yo quiero, hermanos, que con estos versículos que yo le mostré, usted vea que en la idea de Dios y en la idea de los apóstoles y de Jesucristo estaba la idea de la corrección y está la idea de cada uno cómo lo toma, cuál es su deseo, si quiere ser corregido o si vamos a andar por la vida teniendo problemas con todas las autoridades de nuestra vida, jefe de trabajo, profesores, padres, ¿no es cierto?, tutores, lo que sea, o vamos a aceptar que tenemos que crecer en el Señor y ser pulidos, ser tratados. Es tremendo, hermano, la carne se levanta, el diablo se levanta para tratar de humillarnos y se levantan nuestros propios deseos antes de obedecer la voluntad de Dios. Por eso yo quiero poner que una vez más podamos poner la canción y le invito a que se ponga en pie. Vamos a pedir al Señor. Yo sé que fue una palabra de exhortación, pero hermanos, si nosotros siempre hablamos de aliento, de ánimo, y usted come siempre milanesa, no es bueno. Tiene que comer de toda variedad y usted tiene que ver que la palabra de Dios, hay palabra de exhortación, hay palabra de aliento, hay palabra de diferentes cosas. Y hoy tocó, hermano, el tema de la disciplina. Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios quiere que usted sea santo. Dios quiere que yo y usted seamos santos, seamos puros y podamos ser enderezados. Así que vamos a pedirle a Dios. Todos nos vamos a humillar. Todos. El que quiera, por supuesto, en su corazón. Nadie está obligado. Pero todos los niveles. Yo, todo como pastores, todo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser corregidos por el Señor, porque a veces cometemos errores y no nos damos cuenta y tenemos que el Señor, que Él nos corrija, que Él nos instruya en la voluntad del Señor. Amén. Oh Señor, no quiero hacer las cosas a mi modo, Padre. Oh Señor, que solo dependo de mí. Corrígeme. Háblame que es por mi bien, háblame y hazme
aunque duela, aunque mi carne no le guste, hazme volver al camino por donde yo estaba. Háblame, Padre, en el nombre de Jesús. Necesito de tu voz en esta noche, Señor. Necesito ser corregido. Oh, Señor, sí, Señor, en el nombre de Jesús. En tantas cosas Sí, que Señor. quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y piensas que no soy ni mismo hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. No los dejes seguir así, Padre. Tócanos en esta noche. No nos queremos ir igual de este lugar, Señor. Queremos ir llenos de tu presencia, transformados, Señor, no heridos, sino corregidos por el Señor, corregidos por tu palabra. Oh, es por mi bien, Señor, es por el bien del pueblo que necesitamos esa instrucción de tu palabra, Señor. Humillamos nuestro corazón en humildad, Padre, sabiendo que de ti viene la luz para poder ver nuestros errores. Oh, Señor, oh, háblame en el nombre de Jesús. Queremos abandonar el pecado, abandonar. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, No me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Habla, sí, Señor, háblanos. Por favor, corrige a tu pueblo. Corrígenos, Señor, estamos dispuestos. No queremos endurecer nuestro corazón. Aunque a veces no lo vemos, aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces creemos que no es así. Aunque a veces defendemos nuestra forma de ser, nuestra postura. Señor, hazme ver, haznos saber, Señor, cuando te he ofendido, cuando he hecho algo que te ha hecho quedar mal, Señor. Oh, Padre bueno, delante de tu presencia está nuestra vida. Haznos ver ese camino. Dios, háblame en esta noche, sí, Señor. Oh, Señor. Aleluya, Jesús. Estamos en tu presencia en este lugar. Oh, Señor. si estoy equivocado, Dios, Sí, Señor. Sí, Señor. si he cambiado delante de ti, Dios, Oh, no queremos cambiar delante de ti. si mi corazón se ha apartado, Si no hemos apartado de ti. Oh, Jesús. solo háblame, Perdónanos, Señor, si no hemos apartado de ti. Oh, si hemos cambiado nuestro primer amor de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo. Padre, bendice a tu pueblo en esta noche. Yo te ruego, Señor, que tú traigas el querer como el hacer en nuestra vida de arrepentirnos. Todo está en el arrepentimiento que tengamos. La clave, hermano, es tu arrepentimiento delante de Dios. La clave es tu arrepentimiento delante del Señor. Es que tú digas: Señor, necesito de tu perdón, necesito, Padre, de tu corrección, necesito de tu luz en mi vida, Señor. He aprendido mucho, pero todavía me faltan muchas cosas por aprender. Todavía necesito ser enderezado por ti, Padre. Oh, Señor. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos en esta noche. Derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu presencia. Entregamos nuestra voluntad a ti. Oh, busque al Señor en esta noche. Pídale al Señor que usted quiere ser corregido por el Señor. Que Dios le hable.
las cosas que necesitan, ser enderezado por el Señor. Oh Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero más de ti. Gloria a ti, Señor, esta noche. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré, Hermanos, más como tú. los que quieran pasar para ser ministrados, Quebranta mi corazón, vamos a orar, vamos a pedir al Señor quebranta mi vida, para que quebrantemos nuestro corazón delante de Dios y que Dios esté revelando las cosas que hay que corregir, que Dios le dé la fuerza en su vida, hermano, para ser bendecido por el Señor en esta noche. Gracias te doy, Señor, por tu presencia. Para que crezcas tú. quebranta mi Quebranta mi corazón, corazón. quebranta mi vida. Oh Jesús, Te entrego mi voz. derrama de tu amor en este lugar. A ti Necesitan de tu presencia, Señor. todo lo que soy. Ven en esta noche. Señor, Ven, Jesús, todo ven. cuanto te Cierre sus ojos y comience a orar, comience a buscar de Dios. Dígale al Señor en sus palabras que usted quiere un encuentro con Él, que usted quiere que Él le hable, que hable a su corazón, que hable a su vida, que hable, que usted necesita esa voz del Padre en su corazón. Oh, que usted está dispuesto a que Él haga su voluntad en su vida, que la voluntad de Dios se haga en su vida. Ya no más decirle que no a Dios, ya no más luchar con la voluntad de Dios. Este es el tiempo donde Sí, se Señor. haga la voluntad del Señor. Tu presencia en esta noche. Oh Espíritu de Dios, precioso, precioso. Oh Dios mío.